Inés estaba sentada en el borde de una cama destartalada, en el rincón de su diminuta habitación en la residencia de estudiantes, contemplando los restos de una rosa marchita en un vaso de agua que le servía de jarrón. Sus compañeras de cuarto eran ruidosas, a menudo estaban ebrias, y ella apenas salía de su rincón, tratando de evitar encuentros indeseados. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Habiendo quedado huérfana, Inés había pasado por mucho, y esta vivienda le parecía solo un refugio temporal de la difícil vida en el orfanato. El gobierno le había proporcionado una pequeña suma de dinero que debía ayudarla a establecerse. Sin embargo, parte de ese dinero se gastó en las reparaciones más esenciales de su nuevo pero deteriorado hogar. Ahora, con el capital inicial agotado, Inés se enfrentaba a la tarea urgente de encontrar trabajo. Comprendía que, sin una educación especializada, sus oportunidades eran muy limitadas. Todo a lo que podía aspirar era un trabajo mal pagado que apenas cubriría sus modestas necesidades. Inés pasó varias horas revisando anuncios de empleo, y uno de ellos captó su atención. En un centro de negocios, situado cerca de su residencia, se necesitaba una limpiadora. El salario era bastante decente para tal puesto, y la ubicación era muy conveniente, ya que podía llegar a pie. Inés decidió que era la opción perfecta para ella. Sacó con cuidado de una vieja maleta algunas prendas que le parecieron las más adecuadas para la entrevista. Su ropa no era nueva, pero estaba aseada. Inés eligió una blusa de color claro y una falda estricta hasta la rodilla. Se lavó la cara, se peinó, y tras mirar su reflejo en un pequeño espejo, concluyó que se veía lo suficientemente presentable para la entrevista. A la mañana siguiente, se dirigió al centro de negocios donde estaba la vacante. El trayecto fue corto, y llegó 10 minutos antes de la hora acordada. El edificio del centro de negocios era imponente, y sintió un poco de ansiedad en su interior. Una vez dentro, después de registrarse en la recepción, la guiaron a la pequeña oficina del gerente. El hombre que la recibió se presentó como el gerente del edificio. Vestía un traje impecable y le sonrió amablemente. Inés, gracias por venir. Hablemos de lo que esperamos de usted. Buscamos a alguien de confianza que pueda mantener la limpieza en nuestro edificio. Usted parece una persona muy ordenada y disciplinada. Eso es bueno, comenzó él. E Inés sintió que su nerviosismo disminuía un poco. La entrevista transcurrió sin problemas, y al final de la conversación, el gerente le comunicó que estaba dispuesto a contratarla. Estamos listos para ofrecerle el trabajo, Inés. Puede empezar mañana mismo. Al principio le proporcionaremos un uniforme, así como un pase de acceso al centro de negocios. ¿Acepta nuestra oferta? Con alivio y alegría, Inés asintió. Por fin tenía un trabajo y podía comenzar un nuevo capítulo en su vida con cierta estabilidad. Era un nuevo comienzo, un paso hacia una vida independiente y segura. En el centro de negocios donde trabajaba Inés, no todo era tan tranquilo como podría parecer. Era un lugar donde el mucho dinero se encontraba con grandes ambiciones y, a veces, con grandes problemas. En el último piso, en una enorme oficina con ventanas panorámicas, estaban sentados 3 hombres. Uno de ellos, Mateo, miraba fijamente por la ventana. Sus 2 amigos, Alejo y Carlos, observaban divertidos al conserje que barría lentamente el estacionamiento. «Miren a ese viejo. Voy a hacer que se caiga. Estoy dispuesto a apostar $1000 por ello». Los amigos aceptaron la apuesta. Mateo, seguro de sí mismo y decidido a ganar otra disputa, tomó las llaves de su coche deportivo y sonrió. «Pan comido», dijo, y sus ojos brillaron ante la idea de una victoria fácil. Un minuto después, cuando el conserje se acercó al lugar donde Mateo solía aparcar, el hombre pulsó un botón en las llaves, y un potente rugido del motor rompió el silencio. El anciano, sorprendido, retrocedió y, perdiendo el equilibrio, cayó sobre el frío asfalto.
En la oficina resonaron fuertes carcajadas y aplausos. «¡Ha sido fantástico! ¡Has vuelto a ganar, Mateo!», exclamó Carlos, entregándole el dinero. «Mi suerte comenzó con mi nacimiento y nunca terminará», dijo Mateo, viendo cómo el anciano, al levantarse, continuaba su trabajo como si nada hubiera pasado. «Miren a su alrededor. Yo soy el jefe aquí. Tengo un montón de coches, mujeres, dinero, y acabo de ganarle 2,000 a un par de idiotas». El ambiente en la oficina de Mateo cambió instantáneamente cuando su padre, Ricardo, apareció en la puerta. El aire en la habitación pareció densificarse, y la alegría se desvaneció en el acto en cuanto cerró la puerta bruscamente tras de sí, eliminando cualquier posibilidad de eludir la conversación que se avecinaba. Los amigos de Mateo, Alejo y Carlos, intercambiaron miradas nerviosas y luego, sin decir una palabra, se escabulleron sigilosamente de la habitación, dejando a padre e hijo a solas. Ricardo, un hombre corpulento e imponente, ya entrado en años y con una característica cabellera plateada que le añadía autoridad, se acercó al escritorio, le quitó sin ceremonias el vaso de whisky a su hijo y se lo bebió de un trago. El padre estaba disgustado por un contrato perdido que Mateo debía haber cerrado. «Todo esto son tonterías, padre. El mercado está lleno de oportunidades. Mañana tenemos negociaciones para un acuerdo de 300 millones. Intentó bromear Mateo, esforzándose por mantener la calma. ¿Tonterías? Ya has perdido 2 contratos importantes por tus diversiones. La empresa está al borde de las pérdidas». La voz de Ricardo, normalmente tranquila y ecuánime, sonaba esta vez dura y categórica. Mateo intentó objetar algo, pero Ricardo continuó, sin darle oportunidad de intervenir. «No te puse de jefe para que malgastaras el tiempo y el dinero en entretenimientos absurdos. Con la misma facilidad puedo quitarte este puesto. Recuerda, no eres el único que puede dirigir esta empresa». Un sombrío silencio se apoderó de la habitación. Por un momento, Mateo se sintió como un niño pequeño bajo el peso de la autoridad paterna. «No soy la persona que quieres que sea, padre, y nunca lo he sido. Ya hago todo lo que puedo», dijo finalmente, con los ojos brillantes por las emociones contenidas. «No se trata de quién quieres ser, sino de quién debes ser. Eres mi hijo y quiero que te recompongas. Tu madre y yo hemos vivido y trabajado duro, no para que tú lo destruyas todo». Ricardo suavizó el tono, pero en su voz aún se percibía el cansancio y la decepción. «¿Y cuándo encontrarás por fin una esposa y formarás una familia? El tiempo pasa, Mateo». Mateo se limitó a hacer un gesto de desdén, sin ganas de continuar la conversación. La irritación y el resentimiento se mezclaban en él con un sentimiento de culpa. Sabía que su padre tenía razón en parte, pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. Inés se adaptó con bastante rapidez al ritmo de trabajo en el centro de negocios. Sus tareas estaban claramente definidas y las realizaba con una precisión impecable. Los empleados del centro, ocupados en sus asuntos, apenas se fijaban en la silenciosa limpiadora, lo que hacía su trabajo tranquilo y predecible. El personal, aunque para ella era más bien una abstracción, parecía amable, e Inés se sentía segura entre ellos. El gerente del centro de negocios, Salazar, rara vez se dirigía a Inés personalmente, pero esta vez se acercó él mismo. Le informó de que iba a haber una fiesta de empresa y le propusieron quedarse en el turno de noche para limpiar después del evento. El corazón de Inés latió un poco más rápido. Era una oportunidad de ganar más dinero y no podía dejarla pasar. Tras terminar su turno de día, Inés se instaló en una pequeña sala de personal que le habían asignado temporalmente. La habitación era modesta, una cama vieja, una mesa y una silla, todo lo necesario para un breve descanso. Miró por la ventana, observando cómo los empleados, vestidos con sus mejores galas, reían y bromeaban de camino a la sala de conferencias, donde la fiesta ya había comenzado. Inés sonrió,
imaginándolos bailar y divertirse mientras ella esperaba su turno para ponerlo todo en orden. El tiempo pasaba lentamente, e Inés sacó de su bolso un viejo libro que ya había leído varias veces. Cada página le resultaba familiar, pero la comodidad de la habitación y la perspectiva de un ingreso extra hacían la lectura agradable. Apenas se dio cuenta de cómo las calles de fuera se iban vaciando y el edificio se sumía en el silencio. Pasada la medianoche, cuando el ruido de la sala cesó, Inés pensó que era hora de empezar. Dobló el libro con cuidado, se puso los guantes y cogió el carro con los utensilios de limpieza. Al llegar a las puertas de la sala de conferencias, las abrió lentamente, esperando encontrarse con el caos posterior a la fiesta. Pero en su lugar, vio a unas cuantas figuras que seguían sentadas a la mesa, con copas en las manos. Mateo y sus amigos, al parecer, no tenían prisa por terminar la noche. Inés se quedó paralizada en el umbral, sin saber si entrar o esperar a que se fueran. Mateo, al levantar la vista y verla, asintió para indicarle que podía empezar. «Adelante, Inés, ya estamos terminando», dijo con una leve sonrisa. Ella asintió en respuesta y se dirigió en silencio al otro extremo de la sala, comenzando a limpiar. La fiesta en la sala de conferencias se fue apagando lentamente, como las últimas notas de una larga noche, dejando tras de sí solo el eco de risas y conversaciones. En la sala solo quedaban Mateo y sus dos amigos más cercanos, Alejo y Carlos, quienes, a pesar de la hora tardía, no tenían prisa por dar por terminada la velada. Estaban sentados jugando al póker. «¿Con quién vendrás a la boda?», preguntó Alejo, dirigiéndose a Mateo mientras intentaba ver sus cartas. «Venga con quien venga, será más guapa que la novia», respondió Mateo con una sonrisa socarrona, provocando una carcajada entre sus amigos. Carlos, sin quedarse atrás, añadió: «Oye, llevar a una escort no tiene ningún mérito con tus ingresos. ¿Por qué no encuentras a una chica que no sea por dólares? ¿Te atreves?». Mateo, ya bastante afectado por el alcohol, se echó hacia atrás en la silla y se rió. «¿Me estás desafiando?». Su mirada se posó casualmente en Inés, que estaba limpiando en un rincón lejano de la sala. Alejo siguió su mirada y dijo en voz baja: «¿A que no eres capaz de venir a la boda con ella?». Mateo miró hacia Inés, que ya había empezado a recoger los restos de la fiesta. «¿Esa gárgola? Ni siquiera estoy seguro de que sea una chica», soltó con desdén, haciendo que sus amigos se partieran de risa. «Parece que te da miedo la apuesta», dijo Carlos en tono provocador, apoyado por un asentimiento de Alejo. El alcohol y la emoción del juego se fusionaron en su mente. Mateo bebió un trago audaz de su vaso y con una sonrisa astuta dijo: «Preparen el dinero». Inés sentía una ligera debilidad mientras daba los últimos toques a la limpieza de la sala de conferencias. Tenía los brazos pesados y cansados por el trabajo desacostumbrado con la fregona y el trapo, pero sabía que cada rincón de la sala relucía de limpio. Estaba secando meticulosamente las últimas mesas cuando el gerente llamó suavemente a la puerta. Inés se volvió hacia él, esperando su veredicto. Salazar, echando un vistazo alrededor, evaluó rápidamente el resultado de su trabajo. Después de pasear lentamente por la sala, su rostro se iluminó de satisfacción. «Excelente trabajo, Inés. Lo ha hecho de maravilla». Su voz sonaba sincera. Inés, aunque agotada, no pudo contener una sonrisa ante tales palabras. Era agradable recibir reconocimiento por sus esfuerzos. «Gracias. He intentado que todo quedara perfecto. Ya puede irse a descansar, pero vuelva al trabajo a la hora del almuerzo. Me encargaré de que le paguen media jornada como si fuera completa. Se lo ha ganado», continuó él, dirigiéndose ya hacia la salida. Inés asintió, le dedicó una sonrisa de agradecimiento y se fue a la sala de personal. Sus pasos eran lentos y pesados, pero una sensación de calma se había instalado en su corazón. Se cambió a su ropa de diario y se lavó rápidamente.
La luz de la habitación era tenue y relajante, y la cama del rincón le pareció increíblemente atractiva. Al acostarse, Inés sintió como sus músculos se relajaban, y el cansancio envolvía lentamente su conciencia. El sueño no tardó en llegar, y sabiendo que aún le quedaba trabajo por hacer, no se resistió. Cuando se despertó, era casi mediodía. La luz del sol se filtraba perezosamente a través de las persianas y sintió una oleada de energía. Sabía que le esperaba otra media jornada de trabajo, pero la sensación del deber cumplido y la perspectiva de una buena paga por las horas extras la animaban. Haciendo acopio de fuerzas, se levantó, decidida a terminar el día de forma tan productiva como lo había empezado. La resaca pesaba sobre Mateo cuando, llegando tarde, entró corriendo en la sala de conferencias, donde ya estaban reunidos los miembros del Consejo de Administración. En el aire se respiraba tensión, y las miradas de los presentes se centraban en él, el joven heredero que, en su opinión, jugaba con el futuro de la empresa como si fuera un juguete frívolo. Mateo ocupó su asiento, intentando evitar la mirada de su padre, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Ricardo miraba a su hijo con evidente desaprobación e irritación. La reunión duró 3 horas agónicas. Se discutieron grandes contratos, planificación estratégica y nuevas oportunidades de mercado. Cada palabra, cada propuesta, parecía no despertar el interés de Mateo. Cuando finalmente se anunció el cierre de un nuevo e importante contrato, la tensión entre padre e hijo en la sala era casi palpable. En cuanto el último de los directores abandonó la sala, Ricardo se acercó a su hijo. Sus ojos ardían de furia. «Mírate, idiota. ¿Te das cuenta de que podrías haberlo echado todo a perder? Nadie querrá hacer negocios con alguien como tú. Este nuevo contrato es mérito exclusivamente mío. Yo tengo autoridad y la gente confía en mí», dijo Ricardo con rabia. Y antes de que Mateo pudiera responder, su padre le dio una bofetada. El golpe fue inesperado y doloroso, pero las palabras de su padre lo fueron aún más. «Cuando yo no esté, arruinarás la empresa antes de que mi cuerpo se enfríe en la tumba», añadió Ricardo, y sin esperar respuesta, salió de la sala. Mateo fue a su despacho. No pensaba ni en el contrato ni en las palabras de su padre. Solo le preocupaba su estado. Se sirvió un vaso de whisky. Una llamada telefónica rompió bruscamente el silencio. En la pantalla apareció el nombre de su amigo Alejo. A regañadientes, Mateo contestó. Alejo estaba lleno de un entusiasmo que no hacía más que agravar la sensación de agotamiento de Mateo. «Oye, ¿te acuerdas de nuestra apuesta de ayer? Tendrás que llevar a esa chica a la boda, o perderás», dijo Alejo alegremente. Mateo recordaba vagamente la fiesta, pero los detalles eran confusos. Solo recordaba destellos de risas, alcohol y conversaciones sobre apuestas. «Ni siquiera me acuerdo de qué iba, Alejo», confesó Mateo, masajeándose las sienes. «Oh, amigo, sí que estabas mal. Pero una apuesta es una apuesta. Así que prepárate para perder», continuó Alejo. Mateo sonrió con amargura. «Ni lo sueñes», respondió. El orgullo empezaba a devolverle poco a poco la lucidez. Tras la llamada, Mateo se sentó, agotado, mirando al vacío. Sus pensamientos eran un caos. El negocio, la relación con su padre, el futuro de la empresa y ahora esa apuesta absurda. Todo se arremolinaba en un torbellino desordenado del que le parecía imposible escapar. Mateo pasó casi todo el día en su despacho, fingiendo trabajar, aunque su mente estaba muy lejos de los asuntos laborales. El dolor de cabeza le había atormentado todo el día, y los recuerdos de la noche anterior le irritaban y distraían. Hojeaba las páginas de los contratos, incapaz de concentrarse en el texto. De repente, un ruido en la puerta interrumpió sus pensamientos. Inés entró en el despacho para recoger la basura de las papeleras. Su presencia le recordó de golpe la apuesta del día anterior y la boda de su amigo. Sentado a su escritorio, la observó con su holgado uniforme de trabajo.
Cuando Inés se dirigía a la puerta, Mateo la detuvo. «Inés, espere». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella se detuvo y se giró hacia él. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos se leía la perplejidad. «Quiero que se tome el día libre mañana», empezó él, sacando un par de billetes de la cartera y poniéndolos sobre la mesa. Su tono era arrogante y autoritario, como si estuviera dando una orden a una subordinada que no tenía derecho a objetar. «Tendrá que acompañarme a un evento. Procure ir decente. Hágase un peinado, cómprese un vestido decente». Mateo miró con sorna su uniforme de trabajo. Sus palabras sonaron simplemente ofensivas. «Ahora mismo es difícil saber si es usted un chico o una chica». Inés se quedó helada. Su mirada se ensombreció. Un tenso silencio se apoderó de la habitación. «Es un trabajo sencillo. Estará un par de horas conmigo, tomará algo y será libre. Serán los $1000 más fáciles de su vida», continuó él. Su voz sonaba casi despectiva. Durante un minuto, Inés le miró fijamente, con los ojos centelleando de rabia. «¿Para qué?». Se acercó lentamente a él, bajando la vista hacia el dinero. «Disculpe, pero entre mis deberes no está acompañar a idiotas ricos a fiestas con otros idiotas ricos». Su voz era firme y tranquila, pero cada palabra golpeaba a Mateo como una bofetada. Se sorprendió, ya que hasta entonces, en esa empresa, solo su padre se había atrevido a desafiarlo. Por un momento, incluso le gustaron las nuevas sensaciones. Inés cruzaba el umbral del despacho de Mateo cuando oyó su voz a sus espaldas. Se detuvo sin volverse, sintiendo cómo cada músculo se tensaba a la espera de su siguiente movimiento. Mateo no estaba acostumbrado a los rechazos, especialmente a uno tan tajante, y menos de alguien que, según sus estándares, no era más que una empleada de poca monta. Se le acercó en el pasillo con paso medido y seguro. Mateo la detuvo, posando una mano en su hombro. «Escucha, guapa. Debes estar familiarizada con el concepto de lealtad. Todos los empleados de esta firma lo respetan. Si te opones, dejas de ser nuestra empleada». Su voz sonaba amenazadoramente suave, como si estuviera discutiendo los términos de un contrato en lugar de amenazarla con el despido. Inés se quedó inmóvil, sintiendo cómo el peso de su mano aumentaba con cada palabra. No podía permitirse perder ese trabajo. Era su vida, su única fuente de ingresos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y sentía cómo la ira y el miedo luchaban en su interior por el dominio. Justo cuando Mateo hizo ademán de marcharse, ella dijo apresuradamente: «Acepto». Su voz temblaba, las palabras salieron de su boca a pesar de su resistencia interna. Extendió la mano y cogió el dinero que él todavía sostenía. «Así me gusta». Mateo sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Excelente. Entonces la espero mañana por la noche». Inés pasó el día bajo una pesada carga de abatimiento. No se sentía cómoda. Cada movimiento le parecía pesado, y las tareas habituales le presentaban dificultades inesperadas. Los errores la perseguían con demasiada frecuencia, haciendo su trabajo lento y agotador. Incluso derramó un producto de limpieza al dejar caer accidentalmente la botella. Una nimiedad, pero en ese momento le pareció el símbolo de todo el día. Cuando llegó la hora del descanso, se dirigió con sus compañeras a la sala de reposo para tomar el té. Sus colegas notaron rápidamente su estado de ánimo deprimido. «Inés, ¿qué te pasa? Hoy no eres tú misma», preguntó una de sus compañeras, invitándola a sentarse. Inés dudó, pero luego decidió compartir sus preocupaciones. Mientras contaba la propuesta de Mateo y su chantaje descarado, los rostros de sus interlocutoras reflejaban una indignación creciente. «¿Cómo se atreve? Es una desfachatez», exclamó uno de los empleados más jóvenes, con la taza de té suspendida en el aire. «Desde luego». «¿Y su padre no ve nada?», añadió otro, y la sala se llenó de voces de indignación.
En ese momento, se sentó junto a Inés, la limpiadora de más edad, Marta, una mujer con 40 años de experiencia en la empresa. Se acercó más y le puso una mano en el hombro. No te preocupes, querida. Mateo, aunque es un engreído, es inofensivo. Coge ese dinero, cómprate un vestido bonito y ve al evento. Relájate, disfruta. Al fin y al cabo, son solo un par de horas, dijo suavemente, intentando consolar a Inés. Pero, ¿y mi dignidad? ¿Y si intenta hacer algo? Empezó Inés, pero Marta la interrumpió. Su padre, Ricardo, siempre es justo con sus empleados. Si Mateo se pasa de la raya, nos quejaremos a Ricardo y le dará una buena reprimenda. Inés vaciló. Su mirada se detuvo en la taza de té. No quiero perder el trabajo, pero tampoco tengo ningunas ganas de participar en estos juegos. En el silencio que siguió a sus palabras, cada uno se sumió en sus pensamientos, comprendiendo que por muchos consejos que le dieran, la decisión final tendría que tomarla ella sola. El amanecer se colaba en la habitación de Inés con una luz cálida, prometiendo un nuevo día y nuevas oportunidades. La noche había sido inquieta. Inés se había despertado varias veces, asaltada por las dudas y la ansiedad ante la velada que le esperaba. Pero con la llegada de la mañana, reunió todas sus fuerzas y decidió que debía afrontar este desafío. Al fin y al cabo, el dinero que le habían ofrecido era realmente considerable. Tras vestirse, Inés se dirigió a un salón de belleza. Era su primera visita a un lugar así, y se sentía un poco incómoda entre el brillo de los espejos y el murmullo de las conversaciones. Sin embargo, los estilistas del salón fueron excepcionalmente amables, y pronto Inés se sintió más segura. Eligió un peinado que transformaba su cabello, normalmente recogido con austeridad, en elegantes ondas que caían sobre sus hombros, y un maquillaje ligero que realzaba su belleza natural. Luego fue el turno de la tienda. Inés se encontraba ante hileras de vestidos de noche, sintiéndose perdida. Tocaba con cuidado las telas, evaluando sus colores y texturas, hasta que sintió la mirada atenta de un dependiente. Se le acercó y al notar su desconcierto, le ofreció su ayuda. Permítame ayudarla a elegir. Se ve usted magnífica, y este vestido no hará más que realzar su belleza, dijo, señalándole un vestido rojo largo hasta el suelo, con un atrevido escote en la espalda. A pesar de sus dudas, Inés se lo probó y no pudo negarlo. Le sentaba a la perfección. Cuando regresó al centro de negocios, a su habitación, hasta la propia Inés quedó asombrada por su reflejo en el espejo. Nunca se había visto tan elegante, audaz y hermosa. Sus dudas sobre la elección del atuendo resurgieron. Pero en ese momento entró en la habitación la limpiadora de más edad, Marta. ¡Dios mío! ¿Y esta reina de la belleza? Exclamó Marta, y ambas mujeres se echaron a reír. Todavía dudo. Es demasiado, ¿no te parece? Preguntó Inés con inseguridad. No, querida, es exactamente lo que necesitas. Pareces una auténtica estrella. Y recuerda, si algo va mal, siempre podemos quejarnos a Ricardo, la tranquilizó Marta. Eres una chica joven y guapa. Necesitas divertirte un poco. Inés se miró una vez más en el espejo. Asintió, suspiró y sonrió a su reflejo. Decidió tomar este desafío como una oportunidad y una posibilidad de ver otra cara de la vida, aunque fuera parte del juego de otra persona. Inés esperaba en la entrada principal del centro de negocios, con una chaqueta sobre los hombros para proteger su espléndido vestido del fresco aire de la noche. Su aparición no pasó desapercibida. La gente que pasaba se fijaba en ella, se sorprendía e incluso le hacía cumplidos, viendo en ella no a una simple limpiadora, sino a una joven bella y elegante. Inés no estaba acostumbrada a tanta atención, y cada palabra hacía que su corazón latiera más deprisa. En ese momento, Mateo salió por las puertas del centro de negocios, hablando por teléfono. Su mirada se dirigía hacia otro lado, pero cuando Inés lo llamó,
Se giró y por un instante se quedó perplejo. Colgó el teléfono y abrió la boca, mirándola asombrado. En sus ojos se leía una sorpresa genuina al verla sin su uniforme de trabajo y con aquel elegante atuendo. Mateo se acercó a ella, apenas disimulando su desconcierto. Iba a hacerle un cumplido, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando Inés lo interrumpió. «Hago esto solo por el trabajo. Quiero que termine lo antes posible». Subieron al coche que los esperaba en la entrada. El viaje transcurrió en silencio. Mateo lanzaba miradas de reojo a Inés de vez en cuando, incapaz de apartar la vista de su inesperada belleza. Ella golpeaba el suelo al ritmo de cada giro de la rueda sobre el pavimento. Él se sentía extraño. Por primera vez, su mente despejada empezaba a comprender que había cruzado todos los límites y estaba arruinando la vida de la gente por sus estúpidas apuestas con sus amigos. La situación se agravaba por el hecho de haber involucrado a una chica tan dulce y joven. Se dio cuenta de que su intento de utilizar a Inés como pieza de una apuesta o un juego podría haber sido un error. Inés miraba por la ventanilla con la mente en otro lugar. Se sentía incómoda en el papel de acompañante forzosa. El coche llegó al lugar de la celebración. El aire estaba impregnado de alegría y su llegada no pasó desapercibida. Los amigos de Mateo, al verlo en compañía de Inés, no pudieron ocultar su sorpresa. Al principio empezaron a burlarse, convencidos de que Mateo había perdido la apuesta, ya que había llegado a la fiesta con una belleza espectacular. «Mirad quién está aquí. ¿A qué has perdido, Mateo?», se reía Alejo, mirando a Inés. «¿Sois idiotas o qué? Es ella», replicó Mateo, volviéndose hacia sus amigos, mientras Inés se mantenía a un lado, tratando de ocultar su vergüenza. Su aspecto, el elegante vestido rojo y el sofisticado peinado, dejó a todos atónitos. «¿Qué? No me lo creo», exclamaban sus amigos. «Preparen el dinero», añadió Mateo con firmeza, invitando a Inés a entrar en la casa. Dentro le ofreció algo de beber, pero ella se negó, diciendo que no bebía. El tiempo pasaba y la fiesta continuaba. La tensión entre Mateo e Inés fue disminuyendo gradualmente. Aunque él todavía se sentía incómodo por la situación en la que la había puesto. Por primera vez en muchos años no bebió con sus amigos, percibiendo la extrañeza del momento. «Inés, escucha, no te enfades conmigo. Sí, me pasé un poco de la raya. Debería haber perdido la apuesta y ya está». Inés le dedicó una sonrisa lánguida mientras bebía su zumo. 2 horas más tarde, cuando muchos de los invitados ya estaban bastante bebidos, uno de los amigos de Mateo empezó a acosarla. La situación se caldeó rápidamente cuando expresó de forma obscena su deseo de comprar su atención. Y no solo eso, como había hecho Mateo. Mateo, sin pensar en las consecuencias, lo apartó de Inés de un empujón. «¿Por qué defiendes a esta muerta de hambre?», gritó el otro en respuesta. Inés, conmocionada y humillada, cogió rápidamente su chaqueta y se dirigió a la salida. «He cumplido mi parte del trato. Es hora de irme a casa». Mateo intentó seguirla, pero sus amigos borrachos lo retuvieron, continuando con las burlas y queriendo conocer mejor a Inés. «Mateo, ¿qué haces? Nos estás estropeando la fiesta». En un arrebato de ira, Mateo golpeó a uno de ellos y salió corriendo de la casa. Pero ya era demasiado tarde. El taxi ya se había perdido en la oscuridad. Inés estaba absorta en sus tareas habituales de trabajo cuando sonó el teléfono. Al contestar, escuchó la voz familiar del asistente de Mateo, quien le dijo que la esperaba en su despacho. A Inés se le encogió el corazón. No sabía qué esperar después de los últimos acontecimientos, pero el sentido del deber la impulsó a dirigirse a su oficina, recorriendo pasillos que le parecieron más largos de lo habitual. Inés entró en el despacho de Mateo. Él estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana.
y parecía sumido en profundas reflexiones sobre algo importante. Al oír sus pasos, Mateo se volvió hacia ella. En su rostro se leía una sincera preocupación. «Inés, por favor, siéntese», dijo amablemente, señalando la silla frente al escritorio. Ella se sentó obedientemente, esperando tensa sus siguientes palabras. «Quería disculparme. Quizá no me crea, pero de verdad lamento lo que hice. Estuvo mal, y me avergüenzo de ello. Actué estúpidamente, pensando que era solo una broma». Inés escuchaba sin interrumpir. No se fiaba ni una palabra de él, pero no descartaba la posibilidad de que realmente estuviera avergonzado. «Le prometo que no volverá a ocurrir. Nunca más volveré a amenazar su trabajo ni a molestarla de ninguna manera», continuó Mateo. Su mirada estaba fija en el rostro de ella, buscando una señal de perdón. Inés guardó silencio durante un rato, sopesando sus palabras. «Está bien, acepto sus disculpas. Espero que cumpla su palabra». Levantándose de la silla, añadió: «Lo tiene todo: dinero, trabajo, estatus. Pero no tiene amigos, porque esos idiotas de la fiesta no tienen ni idea de lo que es la amistad». Inés salió del despacho, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. Él se quedó sentado, mirándola marchar, dándose cuenta de que, posiblemente, ella tenía razón. Con el paso del tiempo, Mateo empezó a notar que sus pensamientos estaban cada vez más ocupados por Inés. No le daban tregua, especialmente en los momentos de calma, cuando se quedaba a solas con sus reflexiones. Cada encuentro con ella en los pasillos del centro de negocios era para él un momento de emoción. Intercambiaban saludos breves, pero Inés no mostraba interés en mantener una conversación y volvía rápidamente a su trabajo. Mateo comenzó a distanciarse de sus antiguos amigos, aquellos que una vez fueron sus compañeros constantes de diversión y vida despreocupada. Dejó de aceptar sus invitaciones, prefiriendo en su lugar pasar más tiempo en el trabajo, tratando de entender sus propios sentimientos y emociones. Un día, intentó iniciar una conversación con Inés cuando se encontraron por casualidad junto al ascensor. «Inés, ¿puedo robarle un par de minutos de su tiempo? Me gustaría...». Pero ella lo interrumpió. «Mateo, prometió no molestarme. Por favor, cumpla su palabra». Y con estas palabras se marchó, dejando a Mateo de pie en el pasillo. Cuando sus amigos, Alejo y Carlos, entraron en su despacho con la propuesta de pasar la noche en una discoteca, como en los viejos tiempos, Mateo se negó de forma mucho más decidida que nunca. «Tengo que trabajar. Estoy lleno de asuntos», dijo, sin querer entrar en detalles. «¿Qué te pasa? ¿Te has enfadado con nosotros por aquel incidente? Por cierto, no fuiste tú el que se llevó el golpe». Mateo respondió que no deberían haber levantado la mano. «¿Levantar la mano? Espera, ¿todo esto es por esa limpiadora?», se rió Alejo. «¿Te has enamorado de ella o qué?», preguntó Carlos con sorna, pero en su voz había un tono de burla. «No es asunto vuestro. Por favor, salgan de mi despacho», respondió Mateo con un odio hacia sus, hasta hacía poco, mejores amigos que le sorprendió a sí mismo. Los amigos salieron, intercambiando miradas de perplejidad. Al quedarse solo, Mateo se sentó en su sillón, respiró hondo y contempló la ciudad a través de la ventana de su oficina. El día en el centro de negocios comenzó como de costumbre, pero para los amigos de Mateo estuvo marcado por el resentimiento. Se sentían agraviados por el hecho de que él los ignorara, y ahora tenían que pagar ellos mismos por la diversión y las fiestas. Y, para colmo, todo había ocurrido por culpa de una simple fregona. Durante la pausa para el café, uno de los amigos de Mateo, Carlos, se acercó a ella con una propuesta burlona. Con una leve sonrisa, pero con la clara intención de humillarla, comenzó a hablar en voz alta para que los demás lo oyeran. «¿Qué servicios adicionales puedo ofrecerte? Puedo ofrecerte más que Mateo, pero tendré unas condiciones especiales para ti». Empezó a hacer gestos obscenos que insinuaban algo indecente. Inés sintió que la sangre le subía a la cara por la indignación y la vergüenza.
replicó con firmeza y en voz alta para que los demás la oyeran. «Váyase al diablo. No soy la clase de persona que usted cree». Su voz temblaba de ira. Carlos y su grupo se echaron a reír, sin prestar atención a su respuesta, y se alejaron lentamente. Este incidente fue solo el principio. Los rumores sobre la supuesta actividad de Inés como escort comenzaron a extenderse con una velocidad asombrosa por todo el centro de negocios. Principalmente los difundían Carlos y Alejo, y los demás simplemente se hacían eco. Los susurros a sus espaldas y las miradas despectivas convirtieron cada uno de sus días de trabajo en un tormento. Inés sentía las miradas condenatorias y desaprobadoras de sus compañeros, incluso de aquellos que antes parecían amables. Le parecía que cada cuchicheo a sus espaldas y cada risa a su paso la acusaban de algo que no había cometido. Inés intentaba mantener la calma y la dignidad, pero la tensión interna crecía día a día. La situación se agravaba porque incluso algunos de sus compañeros más cercanos empezaron a evitarla, temiendo ser vistos a su lado. Inés se sorprendía cada vez más a menudo, soportando miradas inquisitivas y oyendo fragmentos de conversaciones en las que su nombre se mencionaba en un contexto desfavorable. Solo Marta la apoyaba siempre, diciéndole que no hiciera caso a esos idiotas. Las lágrimas corrían por el rostro de Inés mientras estaba sentada en la sala de descanso. A su lado, intentando calmarla, estaba Marta, la vieja limpiadora que desde hacía tiempo se había convertido para ella en una especie de figura materna. Marta, al ver su estado, la abrazó suavemente por los hombros. «Soy una estúpida, Marta. No debería haber ido a esa boda con Mateo. Deja de culparte. No hiciste nada malo. Y lo que esos dos idiotas se han inventado es problema suyo. Hiciste lo que te pareció correcto en ese momento. Todos cometemos errores», dijo Marta en voz baja, acariciándole la espalda. El reciente incidente en el pasillo, cuando uno de los empleados del centro de negocios le ofreció descaradamente dinero a Inés por servicios especiales, fue la gota que colmó el vaso. Inés sentía que cada susurro, cada mirada burlona a sus espaldas, envenenaba su vida allí. «Ya no puedo seguir trabajando aquí, Marta. Lo he estropeado todo. Es culpa mía por haber aceptado algo así. Debería haberme negado desde el principio», continuó, sintiendo cómo se le encogía todo por dentro de desesperación. La vieja limpiadora abrazó a Inés con fuerza, intentando transmitirle un poco de su calor y confianza. «Tú no tienes la culpa de que la gente de alrededor no sepa comportarse. Eres fuerte y honrada. No dejes que te hundan», dijo Marta con firmeza. Inés se apartó, secándose las lágrimas. Miró a Marta, en cuyos ojos se leía una sincera compasión y apoyo. «He decidido dimitir. No puedo seguir viniendo aquí cada día sabiendo que nadie cree en mi decencia. Tengo que empezar de nuevo, en otro lugar». Una atmósfera pesada llenaba el despacho de Mateo en vísperas de una importante reunión. Estaba sentado a su escritorio, mirando unos documentos que le parecían irrelevantes. Desde que las fiestas habían desaparecido de la vida de Mateo, miró a su alrededor y se dio cuenta de que no tenía nada. El puesto se lo había dado su padre. Todas sus posesiones caras se habían comprado con dinero de la empresa, y sus amigos habían dejado de hablarle en cuanto dejó de pagar sus salidas. Sabía que Inés debía venir a limpiar la habitación antes de la reunión, pero en su lugar apareció la vieja limpiadora, Marta. Marta se puso a trabajar en silencio, pero de vez en cuando lanzaba a Mateo una mirada pesada y llena de reproche. Mateo no pudo soportarlo más y preguntó dónde estaba Inés. «Ha dimitido», soltó Marta bruscamente, sin dejar de limpiar. «Por toda esta historia contigo y tus amiguitos». Esas palabras golpearon a Mateo como un jarro de agua fría. «¿Qué tienen que ver Inés y mis amigos?», preguntó él. «Claro que tienen que ver. Ve y escucha lo que dicen ahora de ella y los rumores que corren». «Tengo que arreglarlo todo», susurró él.
disponiéndose a levantarse para ir a buscar a Inés. Pero en ese momento, su padre irrumpió en el despacho. Ricardo estaba furioso. Los rumores de que su hijo convertía a los empleados en objeto de apuestas y juegos habían llegado a sus oídos, y estaba realmente enfadado. Ya no puedo confiarte la dirección. Estás degradado, y a partir de ahora controlaré cada uno de tus movimientos. Yo mismo te encontraré una esposa mientras te relajas en tus fiestas, y tendrás que hacer todo lo que yo te diga para que no te despida. Mateo, con una mezcla de resentimiento y liberación, reaccionó con una decisión inesperada. No puedes obligarme a casarme con quien tú elijas. Y no puedes despedirme, porque me voy yo. Ricardo se quedó atónito. Sí, dimito. Llevas controlando cada uno de mis pasos desde que era un niño. Creo que ya he tenido suficiente. Salió del despacho, dejando a su padre sumido en sus pensamientos. Inés estaba sentada en su modesta habitación de la residencia, hojeando las páginas de los periódicos en busca de un nuevo trabajo. Su ánimo estaba por los suelos. La perspectiva de empezar de nuevo en otro lugar le resultaba deprimente, pero una cosa estaba clara. Se acabarían los susurros humillantes y las miradas de reojo. Unos golpes repentinos en la puerta la sacaron de sus cavilaciones. Inés se levantó, se acercó a la puerta y, sin esperar a nadie en particular, la abrió. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio a Mateo en el umbral. «¿Qué haces aquí?», preguntó, apenas conteniendo la rabia, mientras agarraba un paraguas con la intención de golpearle en la cabeza. «¿No puedes simplemente dejarme en paz? He dimitido para no tener que veros a ninguno de vosotros». Mateo levantó las manos, protegiéndose de un posible golpe. «Inés, por favor, no he venido a pelear. Yo tampoco trabajo ya en la empresa. Siento mucho todo lo que ha pasado». Su voz sonaba sincera, pero Inés estaba en guardia. «No necesito tu ayuda. No necesito tus disculpas. Como te vuelva a ver, te juro que te golpeo». Mateo sonrió. «Bueno, entonces tengo un problema, porque ahora soy tu vecino. He alquilado el apartamento de enfrente». Inés bajó el paraguas y se quedó pensativa un momento. ¿Es esto otra de tus estúpidas apuestas con tus amigos degenerados? No. Simplemente, como te he dicho, ya no trabajo en la empresa y necesitaba un alojamiento barato mientras busco trabajo, dijo Mateo. ¡Mentiroso!, gritó Inés bruscamente y cerró la puerta de un portazo. Mateo se dirigió tranquilamente a su apartamento. Y, en efecto, no decía la verdad. Tenía dinero para permitirse la mejor suite de cualquier hotel de la ciudad, y también tenía su propio apartamento. Pero decidió instalarse en el vecindario para acercarse a Inés. El plan no estaba del todo pensado, pero decidió improvisar sobre la marcha. Desde el día en que Mateo se convirtió en el vecino de Inés, sus encuentros casuales en la residencia se convirtieron en parte de su nueva rutina. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, Inés apartaba la mirada y cortaba cualquier intento de conversación. Pero el tiempo pasó, y ella empezó a olvidar un poco su antiguo rencor. Inés, a pesar de sus dudas y desconfianza iniciales, empezó a notar que sonreía involuntariamente cuando veía a Mateo en la cocina común, intentando prepararse algo de comer. Por supuesto, podría haber pedido comida a domicilio, pero cocinaba a propósito en la cocina para encontrarse de vez en cuando con Inés. Mateo nunca antes había cocinado nada. Sus intentos de preparar algo sencillo terminaban en pequeños desastres. Inés lo observó mientras cortaba patatas torpemente, salpicando aceite, y comentó: «¿Qué manazas eres? Solo sabes contar dinero». Sus palabras, aunque dichas con un ligero tono de burla, hicieron sonreír a Mateo. Él vio cómo Inés apenas podía contener la risa. «Te vas a cortar todos los dedos», suspiró ella, pero sus labios se curvaron en una media sonrisa. Se acercó más y, cogiendo el cuchillo, empezó a cortar las patatas con destreza para las patatas fritas que Mateo intentaba preparar. «¿Sabes?
Nunca he tenido que cocinar para mí. Siempre había gente que lo hacía por mí. ¡Qué sorpresa!, rió entre dientes Inés, cortando los enormes trozos de patata que había preparado Mateo. Aquella noche hablaron por primera vez de corazón a corazón, y el hielo entre ellos empezó a derretirse. Con el tiempo, la comunicación entre Inés y Mateo se volvió cada vez más cálida y confiada. Mateo defendió a Inés en más de una ocasión cuando los borrachos locales la molestaban en la residencia. Una vez la ayudó a reorganizar los muebles de su habitación. A veces iban juntos a la tienda y él la ayudaba a llevar las pesadas bolsas de la compra. Inés se sentía cada vez más perpleja por este comportamiento. Mateo no parecía en absoluto la persona que había conocido en el centro de negocios. Su atención no pasó desapercibida y un día decidió invitarlo a cenar en señal de agradecimiento. Sabía que Mateo era un cocinero terrible, pero le puso la condición de que fuera él quien preparara la cena. Con un placer manifiesto se puso a cocinar. Inés vigilaba atentamente el proceso, pero bastó con que se distrajera un segundo para que Mateo metiera la pata. La cena distaba mucho de ser perfecta. Carne seca en la sartén y unas verduras al vapor cocinadas de forma extraña. Pero eso no hizo más que añadir calidez a su encuentro. Sentada a la mesa, frente a él, Inés no pudo evitar sonreír al ver sus esfuerzos. «¿Cuándo vas a terminar con este circo y volver a tu palacio?», preguntó ella medio en broma, pero con una seria curiosidad por sus motivos. Mateo dejó el tenedor sobre la mesa y la miró con una seriedad que la puso ligeramente en guardia. «No pienso volver. Todos estos años he sido infeliz. Me imponían un papel que no me correspondía. Mi vida se parecía a la tuya. Ambos somos prisioneros de las circunstancias». Inés escuchaba, con el ceño fruncido, intentando comprender sus palabras. «Siempre quise hacer otra cosa, pero de mí siempre se esperaban decisiones serias, las que deben tomar los hombres de negocios. Fui a la guardería y ya me tenían asignado el papel de jefe de todos los jefes. Este mundo, sus expectativas, me han agotado», decía él. Sus ojos ardían con una pasión genuina. Inés se quedó asombrada por su franqueza. Guardó silencio procesando sus palabras. «¿Y crees que aquí, en el fondo, podrás encontrar tu camino? ¿De verdad lo crees?» «Sí, lo creo. Aquí, entre gente corriente, en medio de la vida real, aquí me siento vivo. No como en esa jaula de oro de la que escapé», respondió Mateo con seguridad. La cena terminó y se quedaron sentados mucho tiempo, hablando de música, de la vida, de sus sueños. Aquella noche fue un punto de inflexión para ambos, un momento en el que se conocieron desde otra perspectiva y encontraron una comprensión mutua que tanto les había faltado antes. En este nuevo giro de su relación, Inés y Mateo encontraron una manera de acercarse no solo emocionalmente, sino también a través de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. La propuesta de Mateo de que Inés se convirtiera en su cocinera personal le pareció al principio absurda. Él afirmaba que la cocinera profesional de su antigua casa ganaba $5,000, y como ella, en su opinión, era una aficionada, estaba dispuesto a pagarle $1,500. Inés, con un tono de indignación en la voz, protestó. «¡Qué aficionada ni qué nada!». Le dio un ligero golpe en la cabeza, lo que provocó su risa sincera. «Cocino mejor que cualquier chef con título», declaró ella pensando que estaba bromeando. Pero al verlo contar el dinero, se dio cuenta de que su oferta era seria. Finalmente, aceptó, dando a este nuevo aspecto de su relación un carácter lúdico y experimental. Pronto, sus noches se llenaron no solo de conversaciones, sino también de experimentos culinarios conjuntos. Mateo resultó no ser tan malo como ayudante de cocina cuando Inés asumía el papel de mentora. Pasaban el tiempo cocinando y cenando juntos, lo que no hacía más que fortalecer su vínculo. Casi todas las noches paseaban por el parque o por el paseo marítimo. Lo que más le gustaba a Inés era ir al zoológico. Mateo descubrió con sorpresa que nunca había estado allí,
y ni siquiera sabía que había un zoológico en su ciudad. ¿Y cómo ibas a saberlo?, se rió Inés. Ustedes, los de su clase, están acostumbrados a ir de discoteca en discoteca y de bar en bar. Al recordar la discoteca, le dio un golpecito en la coronilla. ¿Cuándo vas a dejar de pegarme?, preguntó Mateo sorprendido. Cuando dejes de decir y hacer tonterías, refunfuñó Inés con el ceño fruncido. Mateo sonrió y se dirigieron hacia su casa. En una de sus citas, mientras paseaban por el parque bajo un cielo estrellado, Mateo tomó la mano de Inés. Sintió cómo se le aceleraba el pulso con cada contacto. Con el susurro de los árboles y el murmullo del viento como fondo, Inés le dio su primer beso. El momento fue mágico para ambos, y Mateo, al sentir los labios de ella sobre los suyos, se sintió más feliz que nunca. El aire de la noche era fresco mientras Inés y Mateo regresaban lentamente a casa de su paseo por el parque. La conversación sobre planes futuros y sueños llenaba su charla, impregnando cada paso de una sensación de cercanía y comprensión mutua. Sin embargo, la calma se vio bruscamente interrumpida por la aparición de un coche de lujo que se detuvo a su lado. Del vehículo salió Ricardo, el padre de Mateo. Su mirada era severa. Mateo miró a su padre con asombro, sin entender cómo había llegado hasta allí ni qué quería. «Estoy bien. No pienso volver a la empresa», empezó a decir Mateo. Pero su padre lo interrumpió bruscamente. «Nadie te está pidiendo que vuelvas». Mateo se quedó aún más sorprendido y dejó de entender por completo lo que estaba pasando. «Disculpen la visita inesperada, pero tengo un asunto importante que tratar con usted, Inés. Me he enterado de que mi hijo, un holgazán, por desgracia la ha puesto en una situación muy desagradable. Quiero enmendar la situación», comenzó él. Su voz era tranquila y segura. Mateo, escuchando a su padre, estaba atónito. «Le ofrezco el puesto de gerente de personal técnico en el centro de negocios. Será su oportunidad de empezar una nueva carrera en un campo en el que ya tiene una mínima experiencia», continuó Ricardo, dirigiéndose a Inés. Inés, desconcertada por tal propuesta, intentaba encontrar las palabras para expresar sus pensamientos y sentimientos. Se sentía pillada por sorpresa. «Yo no sé qué decir. Es un gran paso». Ricardo, interrumpiéndola, notó su duda. «No se preocupe por los rumores, por esa situación de la que este tonto es culpable. Le garantizo personalmente que nadie se atreverá a acusarla de nada indigno. Quien quiera que intente difundir mentiras será despedido de inmediato. Sé que esta oferta es inesperada, pero le aconsejo que lo piense lo antes posible». Ricardo se despidió de Inés, lanzó una mirada amenazadora a su hijo y se marchó. ¿Qué demonios ha sido eso? Mateo, sin poder reponerse de la sorpresa, se sentó en un banco. ¿Que el director de una corporación venga a no sé dónde a contratar a una gerente de personal técnico? ¿Qué clase de puesto es ese? Inés se sentó a su lado. «Sabes, tengo las mismas preguntas». Con creciente nerviosismo, Inés recorría los pasillos del centro de negocios. Todo le resultaba familiar desde la época en que trabajaba allí como limpiadora. Prácticamente nada había cambiado. Era el día de su entrevista para el puesto de jefa de personal, y no podía evitar pensar que no estaba en absoluto preparada para un trabajo así. La experiencia en gestión de personal y el conocimiento de las sutilezas de esos procesos le parecían cimas inalcanzables. Al encontrarse cara a cara con Ricardo en su despacho, expresó honestamente sus temores. «Buenos días. Le agradezco su oferta, pero no tengo la formación ni la experiencia necesarias para un puesto así. Me temo que simplemente no seré capaz», confesó, esperando su decepción o incluso su irritación. Sin embargo, la reacción de Ricardo fue inesperada. Sonrió, asintió y respondió con calma. «Confío en usted, Inés. Cada uno de nosotros tiene mucho más potencial del que podemos imaginar. Sí, tendrá que aprender mucho y rápido, pero estoy seguro de que lo conseguirá. Tendrá que conseguirlo».
Una oportunidad así solo se presenta una vez en la vida. Inés, aunque desconcertada por la confianza que él depositaba en sus capacidades, no podía negar que la oferta era tentadora. «Está bien, intentaré no defraudarle», dijo, sintiendo como una confianza en sí misma comenzaba a nacer en su interior. Inés ya se disponía a marcharse, pero de repente se detuvo. «¿Puedo preguntar si no quiere que Mateo vuelva a su antiguo puesto?» Ricardo suspiró. Su mirada se tornó más triste. «Mateo ha demostrado una total irresponsabilidad. Además, yo no lo despedí. Se fue él. Y bien que hizo. Porque es absolutamente inepto para un cargo tan alto. Quizás si pide volver, me lo pensaré». Inés sonrió un poco avergonzada. «Usted y Mateo se parecen mucho. Ambos son excesivamente orgullosos, y su orgullo no le permite pedir volver. Pero ya no es el holgazán que era». «Quizás», dijo Ricardo, sin apartar la vista de los documentos. Ella se levantó, preparándose para salir del despacho. «Me esforzaré por estar a la altura de su confianza». «Gracias de nuevo por la oportunidad», dijo y salió, dejándolo a solas con sus pensamientos. Inés regresó a casa rebosante de entusiasmo y emoción. Sus pasos eran ligeros y alegres. Corría a saltos desde el mismo centro de negocios. Mateo la esperaba con noticias. Ella se lanzó a sus brazos. «Ahora tengo un trabajo de verdad, con responsabilidad», exclamó, apenas soltándolo de su abrazo. «No como tu estúpida oferta de trabajo de cocinera personal sin contrato, seguro médico ni paquete social». Mateo, aunque se alegraba por ella, no pudo evitar una réplica en broma. «Oye, basta de críticas. Al menos mi sueldo es bueno». Inés sonrió en respuesta. «Bueno, sí, eso es cierto». Su conversación derivó hacia el almuerzo. Sentada a la mesa, preguntó de repente: «¿No quieres pedir volver? No puedes estar sin trabajo. Tarde o temprano hasta tus ahorros se acabarán». Mateo negó con la cabeza. «No, no quiero. De momento no necesito un trabajo. Y cuando lo necesite, actuaré según la situación». Inés, al ver su vacilación, le dio un golpecito en la coronilla como una vieja amiga y dijo: «Sois dos burros testarudos, tú y tu padre. Y quizá, después de todo, estés destinado a ser el heredero de todas sus empresas, porque os parecéis mucho. No juegues, o acabarás en el puerto trabajando de estibador». Mateo se echó a reír, pero las palabras de Inés le hicieron reflexionar. Empezó a darle vueltas a la cabeza y a comprender que él y su padre se parecían de verdad, y que su abuelo también había cedido todos sus poderes a su hijo, y que a Ricardo también lo habían preparado desde niño para grandes hazañas. «Quizá tengas razón», admitió él. «Claro que tengo razón», respondió Inés alegremente. «Y ahora tengo que ir a trabajar. Y usted, señor orgulloso desempleado, a partir de ahora cocínese usted mismo». Mateo no tenía absolutamente nada que hacer en los momentos en que Inés estaba en el trabajo. Reflexionó mucho sobre todo lo ocurrido y decidió ir a su antiguo apartamento, donde había vivido antes. El silencio del apartamento, al que Mateo regresaba por primera vez tras una larga ausencia, parecía casi palpable. Todo a su alrededor le recordaba su vida pasada, tiempos en los que no se preocupaba por nada. Una estantería con libros atrajo su atención. Al abrir uno de ellos, encontró viejos álbumes de fotos, llenos de instantáneas en blanco y negro de su padre y su abuelo. Pensó que, mientras vivió allí, nunca los había abierto. Página tras página, las fotografías contaban historias del pasado, llenas de dificultades y éxitos. La mirada de su padre de niño en una de las fotos le llamó especialmente la atención. Era serio y demasiado adulto para su edad. Mateo comprendió que la infancia de su padre había sido mucho más dura que la suya. Desde muy joven, su padre se había sumergido en entrenamientos y clases, sin conocer las alegrías de la niñez. Parecía que en el álbum no había ni una sola foto de Ricardo jugando con juguetes o columpiándose. Al pensar en cómo sus antepasados habían surgido desde lo más bajo,
esforzándose por asegurar a las futuras generaciones una vida con la que ellos solo podían soñar. Mateo sintió una oleada de vergüenza por su comportamiento. Se dio cuenta de que no solo había rechazado el negocio familiar, sino la esencia misma de los esfuerzos de sus antepasados. Influenciado por estas reflexiones, Mateo se sentó frente al ordenador y empezó a investigar cómo redactar correctamente un currículum. Tras varios intentos fallidos y numerosas correcciones, finalmente rellenó los formularios necesarios, metió en un sobre los documentos para la solicitud de empleo y, armándose de valor, se dirigió a la oficina de su padre. Ricardo estaba sentado en su despacho, ocupándose de sus asuntos cotidianos. Tras llamar a la puerta, entró una secretaria ligeramente aturdida. «¿Qué ocurre? ¿Hay un incendio?», preguntó él con voz severa. «Bueno, es que tenemos una situación. Necesitamos su consejo. Todo el Departamento de Recursos Humanos no sabe qué hacer. Cálmese, por favor, y explique qué ocurre exactamente». Ricardo empezó a barajar mentalmente las posibilidades de lo que podría haber pasado. Su hijo, es decir, Mateo, ha venido a solicitar un trabajo. Pero él era el director de la empresa no hace mucho, nuestro jefe, y simplemente no sabemos qué hacer. Exhaló y miró a Ricardo interrogativamente. Él, tras una larga pausa, se echó a reír a carcajadas, levantó el teléfono y llamó a Recursos Humanos, pidiendo que le enviaran a Mateo a su despacho. Despidió a la secretaria sin dejar de reír. Mateo entró en su antiguo despacho, que ahora volvía a ser su lugar de trabajo. El espacio le pareció a la vez ajeno y extrañamente familiar. Examinó el escritorio, las sillas, incluso los pequeños objetos de las estanterías que siempre habían estado allí, pero a los que nunca antes había prestado atención. En ese momento, Inés entró corriendo en el despacho. Llevaba unos documentos en las manos. «Tienes que firmar esto antes del almuerzo», dijo rápidamente, entregándole una carpeta. Sus ojos brillaban de diligencia y una ligera ironía. Antes de que Mateo pudiera responder, ella le dio un beso en la mejilla y desapareció con la misma rapidez, dejando tras de sí una estela del fresco aroma del perfume que antes no usaba. Sonriendo para sus adentros, Mateo se acomodó en el sillón. No había pasado un minuto cuando su padre llamó a la puerta. Ricardo entró con expresión seria y se sentó enfrente. Se acabaron los privilegios. Se acabaron las fiestas. Mateo, vas a trabajar como nunca para justificar mi confianza y no volver a salir volando de este sillón, comenzó él. Pero en su voz no solo había severidad, sino también un alivio oculto por ver que su hijo había sentado la cabeza. Mateo sonrió y respondió: «No temo el despido, padre. Hace poco descubrí que soy perfectamente capaz de vivir en condiciones espartanas, y si es necesario, encontraré trabajo en el puerto como estibador y volveré a mi residencia». El padre se rió, recostándose en el respaldo del sillón. «No puedo creer que vivieras en una residencia, renunciando a todas las comodidades de tu lujoso ático». «Yo tampoco me lo creo del todo», respondió Mateo, y ambos se echaron a reír, como si nunca hubiera existido un abismo de incomprensión entre ellos. Sin embargo, Ricardo fue rápidamente al grano. «No puedes permitirte perder el trabajo, porque no permitiré que mi jefa de gestión de personal técnico se case con un desempleado. Justo quería preguntarte sobre ese puesto. Nunca lo he visto en ninguna documentación, en ningún albarán». Mateo esperaba la respuesta con interés. «Antes no teníamos ese puesto. Lo creé especialmente para Inés», respondió su padre, acomodándose en el sillón. Mateo lo miró sorprendido. «Ah, sí, especialmente para ella. Cuando me enteré de lo que habíais hecho tú y tus amigos idiotas, decidí arreglarlo, pero ella se me adelantó y dimitió. Quise reincorporarla inmediatamente, pero entonces dimitiste tú. Decidí esperar un poco. Mi gente os estuvo siguiendo a los dos constantemente y me informaba de todo lo que pasaba. En cierto momento,
Me di cuenta de que Inés es la esposa perfecta para ti. Solo quedaba esperar a que volvieras corriendo. Pero resultaste ser terco como una mula. Entonces se me ocurrió la idea de quitarte a Inés. De esa manera maté 2 pájaros de un tiro. Te motivé para que volvieras y le di la oportunidad de vengarse de quienes la ofendieron. Mateo se rió aún más fuerte, pero de repente añadió con seriedad: «Llevo tiempo pensando en pedirle matrimonio, padre». Ricardo se relajó. Su rostro se iluminó de satisfacción. «Sí, adelante, saca el whisky. Sé que tienes una botella escondida por aquí». Cuando se sirvieron un vaso y brindaron, Inés irrumpió en el despacho. Se había olvidado de dejar un par de formularios sobre la mesa. Al verlos beber en mitad de la jornada laboral, se indignó. Se acercó a Mateo y en broma le dio un golpecito en la coronilla. «¿A qué viene esto de beber en mitad del día de trabajo?». Mateo respondió rápidamente: «Me lo ha ordenado mi padre. Él es el que manda aquí». A lo que Ricardo se rió y dijo: «No él, es Mateo que ha vuelto a las andadas». Inés, con una sonrisa en el rostro, señaló: «A este paso, muy pronto seré yo la que mande aquí y os despediré a los 2».